¿Qué hacer para tener éxito en la guerra espiritual? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado que eres en Cristo Jesús. Debes tener resistencia como creyente. Debemos tener la capacidad de resistir y soportar las dificultades, la adversidad o la tensión por la presión que causa la prueba. Debemos poder resistir a los problemas o pruebas para ser buenos soldados en Cristo Jesús. Salmo 139, 22. ¿Por qué blasfemáis? Dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Esto está en forma de interrogación. El verso 22 dice: los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Aborrecimiento, una profunda repulsión, antipatía y repudio por todos estos espíritus inmundos. En la guerra espiritual debemos aborrecer el mal y a los espíritus malignos que solamente hacen daño a la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Debemos tener un conocimiento de la palabra de Dios para poder ir a la guerra con ese conocimiento y ser preciso para obtener la victoria. No debemos ser ignorantes de las tretas del diablo. Él maquina para hacer daño, pero nosotros somos más que vencedores y el Cristo de la gloria nos ayuda a tener ese aborrecimiento, esa resistencia y el conocimiento por medio del estudio de la palabra de Dios. Salmo 18:37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlo. Tenemos que tener una persistencia, perseverar en este camino y debemos tener la capacidad de proseguir con decisión y obstinación a pesar de la opresión. Debemos ser persistentes para luchar contra el enemigo y obtener la victoria en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada, lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Tenemos que tener una separación y mantenernos apartados. Ningún creyente que está en la guerra se deja enredar con los asuntos terrenales de esta vida. Dios utiliza a personas comunes para alcanzar su propósito. Nuestra capacidad proviene de la gracia del hecho de que todo creyente está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Su posición en Cristo está muy por encima de todo principado y potestad. Usted debe saber quién es en Cristo y a través de Él todo lo puede. Aprenda a tener una separación de aquello que a usted no le conviene, que no le edifica, que a usted no le sirve. Sepárese de todas estas cosas y manténgase firme en lo espiritual con nuestro Señor. Estudie mucho la palabra. Usted debe saber quién es en Cristo. Es importante que usted conozca su autoridad y se enfrente al enemigo con fe. No hay por qué tener, pues, los demonios están sujetos a la autoridad del creyente. Por tanto, no tenga miedo a enfrentarse a la guerra espiritual, porque mayor es el que vive en usted, que es el Espíritu Santo, que esos espíritus inmundos que andan por ahí dañándole la vida a las personas, atacando a los hijos de Dios. Usted puede reprender, atar y echar fuera de su vida a esos espíritus. Apréndase los nombres para que cuando vaya a la guerra sea más eficaz.
Jesús nos da el poder para hollar serpientes y escorpiones. Eso está en Lucas capítulo 10, verso 19. Y Él nos prometió que ninguna cosa nos dañaría de ninguna manera. Así que nada nos puede dañar en el nombre poderoso de Jesús. Josué, un hombre de Dios, recibió la orden de enfrentarse al enemigo. Deuteronomio capítulo 2, verso 24. Vamos, dijo el Señor, póngase en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al amorreo Sihón, que es rey de Hesbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. Entre en su territorio y declárele la guerra. Esto significa llevar las tropas al conflicto. Cuando usted lo haga, verá grandes victorias. Sin embargo, hay creyentes que temen al enfrentarse porque les da miedo la represalia. Dice su palabra que nada nos va a dañar, absolutamente nada. Por tanto, el miedo tiene que apartarlo de usted porque el miedo no proviene de Dios. Jesús envió a sus discípulos a enfrentar al enemigo, pues le dijo que sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Lucas capítulo 9, verso 1. Dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es una orden que tenemos que cumplir los creyentes en este tiempo de la gracia. Hay que predicar, orar por los enfermos, por los endemoniados, y el Espíritu Santo sana y liberta en el nombre poderoso de Jesús. Debes comprender el poder y comprender la autoridad que le ha sido otorgada. La palabra que se tradujo, escuche bien, la palabra que se tradujo del griego como poder es dunamis, y la que se tradujo como autoridad es exousia. Tenga esto muy en cuenta. La autoridad es el derecho legal de utilizar el poder que el Señor Jesús le ha dado. Hemos recibido autoridad para usar el poder que se nos fue otorgado para sanar y liberar al endemoniado por medio del Espíritu Santo. Tanto la autoridad y el poder deben usarse mediante la fe y la palabra de Dios, no con base a los sentimientos o emociones. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Es importante que el creyente asista a la congregación de esta manera. Aprende sobre el poder y la autoridad. Así tendrá la confianza para hacer oraciones de guerra espiritual. Tenemos el derecho legítimo de usar el nombre de Jesús, el cual está por encima de todo nombre. La autoridad del nombre de Jesús es reconocida en el reino espiritual. Por ello echamos fuera demonios, atamos las obras de las tinieblas y enseñamos, predicamos, bautizamos en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Hechos capítulo 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo recibimos el poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De acuerdo con el poder que obra en nosotros, Dios puede hacer
obras sobrenaturales. Jesús echó fuera demonios mediante el poder del Espíritu Santo. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Pero si yo, Jesús, por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Combinamos el poder del Espíritu Santo con la autoridad del nombre de Jesús para destruir al enemigo, y así es como lo enfrentamos, no con nuestro propio poder y autoridad, sino con el poder y la autoridad que nos fue dada por medio del Espíritu Santo. Los demonios reconocen el poder y la autoridad, reconocen a los creyentes que obran con esos dos elementos, y mientras más se ejerce ese poder y autoridad, más se desarrolla dichas áreas en el creyente. Es importante pedir perdón a Dios por el pecado cometido antes de ir a la guerra. Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No confronte al enemigo con un pecado sin confesar. En su vida hay poder en el nombre de Jesús. El creyente debe obrar en justicia y rectitud. Somos hechos hechuras a través de la fe. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos hechos justos y obra en justicia y rectitud. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchos creyentes sufren porque no tienen sentimientos de inferioridad. Sufren, amados, por un complejo de inferioridad y de un baja autoestima impresionante, porque no comprenden lo que es la justicia. Ser justo no da confianza, amado. El ser justo nos da una confianza y nos da una osadía. Es el cetro del reino, como lo dice Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero respecto al Hijo, dice: tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Ese es en otra versión, amados. Los justos están tan confiados como un león. Proverbio 28:1. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados como un león. Están tranquilos, reposando en las manos de Dios, y van a la guerra con confianza, porque el Señor va delante de cada uno de nosotros como poderoso gigante. Nos ha otorgado una autoridad y un poder extraordinario por medio del Espíritu Santo. Dios cubre nuestra cabeza en el día de batalla. Señor, Señor, dice Salmo 147, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate. Esa cobertura es una protección que adquirimos al someternos a Dios, a su palabra y al Espíritu Santo que vive en nosotros. La humildad y la sumisión son características importantes de los creyentes que están en la guerra espiritual. La guerra no es para gente o creyentes rebeldes. Es importante estar sometido a una autoridad, al pastor, a líderes que sigan a Dios con rectitud y que cuiden de su alma. Señor, te alabo con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús. Oro pidiendo vencer toda intención de Satanás de zarandear mi vida. En Dios soy libre del poder de Satanás. Ato al ladrón para que no robe, mate o destruya en mi vida. Señor, retira el asiento de Satanás de mi región, mi ciudad y mi nación.
ato y reprendo toda la ira del diablo dirigida hacia mi vida. Diablo, te resisto, así que huye en el nombre de Jesús. Soy sobrio y velo en contra de mi adversario el diablo, en el nombre poderoso de Jesús. Amados, les bendice su vida. En el nombre de Jesús, esta servidora, la hermana Teresa de López, desde la iglesia Oasis de Bendición, Puerto Cabello, Venezuela.